Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Con el favor de Dios estaremos terminando el día de hoy este capítulo. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 18 hasta el 29. Y ya Dios nos ha estado enseñando diferentes cosas y evidencias acerca de lo que nosotros como cristianos debemos demostrar. Y el día de hoy veremos una evidencia más. En este capítulo Juan nos estará recordando una evidencia más, aparte de todas las otras que ahorita recapitularemos. Pero vamos a orar para que Dios tome control de este tiempo y sea Dios quien nos enseñe lo que quiere que aprendamos en estos versículos que nos toca estudiar el día de hoy. ¿Oramos? Señor, queremos ahora sentarnos y abrir nuestros oídos y abrir nuestro entendimiento y abrir nuestro corazón como aquellos aprendiz, como aquellos humanos necesitados de una dirección, necesitados de oír palabras de vida eterna. Así queremos sentarnos el día de hoy, Señor, y entender lo que quieres, Señor, de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gran bendición que estamos cerrando este año con esta carta. Los seres humanos, o ciertos seres humanos, llega el fin de año y hacemos como que una recapitulación de lo que fue nuestra vida, cómo nos fue, cómo estamos llegando al diciembre. Y qué gran bendición que Dios a través de esta carta nos ha estado enseñando ciertas evidencias. Nos ha mostrado, nos ha hecho ver qué estamos mostrando o qué no estamos mostrando. Y yo no sé si usted ha meditado en esto. La primera evidencia que Dios nos enseña o nos enseñó a través de esta carta fue la confesión. Es decir, confesar nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña que como seres humanos somos, como hombres somos pecadores, esencialmente malos. Y a través del capítulo 1 de Juan nos enseña o nos invita, nos anima al arrepentimiento. En el versículo 8, Juan nos dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero en el versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, nos enseña Juan que como cristianos una de las evidencias es que confesamos nuestros pecados. Otra evidencia que aprendimos y que se debe mostrar como un verdadero cristiano es la obediencia. Un cristiano verdadero está sometido a la voluntad de Dios. La evidencia de que tú y yo conocemos a Dios y que tenemos comunión con Él es una sencilla y amorosa obediencia a Dios. Esa es una segunda evidencia. Y la tercera evidencia que aprendimos es la del amor.
El amor de Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y Juan nos decía, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Y como cristianos amamos a los demás y no albergamos el odio ni el rencor de nadie. Esa es una evidencia. Entonces van 3: confesar los pecados, obedecer a Dios y amar. Y también veíamos una cuarta evidencia, que es el crecimiento espiritual. Aprendiendo que un cristiano crece espiritualmente, no puede quedarse ahí, no puede quedarse en cierta estatura. Los niños chiquitos en casa normalmente se van midiendo cuánto van creciendo, cuánto y cuánto, ¿no? Cuando los adolescentes de pronto entran al salón y les digo, oye, creciste, y hasta me dicen, gracias, ¿no? O sea, y ellos se sienten bien, que uno les dice, oye, y sí, a veces en vacaciones o se van y entran, les digo, oye, creciste, y sí, se ponen así como, ¿no? Y sí me dicen así, gracias, o sea, se siente bien que le digan, bueno, a ellos, ¿no? Que les digan que has crecido, y Dios espera eso también de nosotros, un crecimiento espiritual. Esa es una evidencia. Por eso yo te decía, ¿qué tanto al día de hoy tú puedes decir cuánto crecí? ¿Cómo puedes retomar tus apuntes en los devocionales que hayas tenido y decir, ok, en enero comencé así, pero hoy en diciembre he entendido esto, he crecido, confieso mis pecados, estoy empezando a obedecer a Dios, estoy considerando la voluntad de Dios. El rencor que había en mi corazón hacia otras personas ha salido ya. Después de ese domingo entendí, pude hablar, pude arreglar cierta situación que venía yo cargando. Y entonces esas evidencias empiezan a mostrarse. ¿Te acuerdas que la carta se llama Luz, Amor y Verdad? Y estos primeros 2 capítulos, Luz, Amor y Vida, y estos primeros 2 capítulos hablan de la luz. Y si la luz ha venido a nosotros, debe haber un resultado. Y es el resultado que Dios nos ha estado enseñando a través de estas evidencias. Y la semana pasada Dios hablaba con nosotros otra evidencia, y era la evidencia de aborrecer. Pero aborrecer el sistema de valores de este mundo. Juan dice, porque lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, es otra evidencia más que Dios nos ha estado enseñando. Y no olvidemos que el consejo que Dios nos ha estado dando de todo esto es permanecer en la palabra de Dios. Para no amar al mundo, para considerar la voluntad de Dios, para ser confrontado con mi pecado y entonces ir a la confesión, para crecer espiritualmente. La palabra de Dios es superior a todo deseo de la carne. Y Dios domingo tras domingo nos da este consejo. Nos confronta con nuestra debilidad, nos confronta con el pecado, pero nos da el consejo: permanezcan en su palabra, permanezcamos en su palabra. Ese es el consejo que Dios nos da. Por eso yo decía, qué gran privilegio el que Dios nos permite cerrar este año con esta carta y con estos consejos. Porque entonces
al día de hoy podemos empezar a considerar, no esperar al 31 de diciembre y las uvas y los propósitos, no esperar a ellos, sino el día de hoy salir y decir, ya tengo varios propósitos que cumplir, varias evidencias que tienen que ver, primero, los que están en casa conmigo, si son mis hijos, bueno, si es mi esposa, si son mis hijos, si son mis papás, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, son las evidencias que tienen que ver ellos en mí. Entonces no es necesario esperar a que cierre el año. Dios ya nos está hablando con esto. Dios nos va a hablar de una evidencia más a través de estos versículos, y es la evidencia de el permanecer, la evidencia de la permanencia. Juan nos va a mencionar en esta porción 7 veces la palabra permanecer. Y si la escribe 7 veces es porque desea que nos quede muy claro. ¿Cuántas veces le repites a tu hijo al que se le olvidan las cosas? ¿Cuántas veces, no? Siempre tenemos como que alguien que hay que estarle recordando, ¿no? O sea, primero se lo dices y luego ya te dije otra vez, ¿no? O sea, se lo vuelves a repetir y luego, pues si sigue así, pues hasta le pones un post-it, ¿no? Ahí en la puerta, tiras la basura, ¿no? Lavas el baño, no sé, algo que tú le recuerdes. Y si Dios nos repite aquí 7 veces permanecer, es porque quiere que nos quede muy claro esto. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Versículo 18 dice, hijitos, ya es ¿el qué? El último tiempo. Y según vosotros oísteis que ¿el qué? Que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo sé que tú viste el título y dijiste el anticristo. Oh, ¿no? Así de, vamos a hablar por fin de esas cosas. Y bueno, no te quiero decepcionar, pero no nos vamos a enfocar en eso. Ya llegará Apocalipsis y afortunadamente no me va a tocar a mí. Bueno, espero. Ya lo aprenderemos, ya nos tocará estudiar acerca de esto, pero Juan nos está hablando de los últimos tiempos. Juan vivió en espera persistente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya ha pasado si tú tienes hijos pequeños, pero si tú tuviste hijos pequeños y los dejabas en un lugar, les decíamos, no te muevas de ahí, ¿no? Espérate ahí, espérame ahí, no te muevas. Y cuando se movían, ¿qué pasaba? Se caía. Bueno, primero, pues nos da un miedo total, ¿no? Pero se nos caía, no se caía o algo así, ¿no? Y sabes, Dios nos quiere recordar algo. Permanezcamos en Él porque Él va a regresar. Y Juan vivía este momento de manera persistente. Tenía presente que el regreso de Jesús podía suceder en cualquier momento. Y esta expectación la deberíamos de tener tú y yo. Que Jesús nos está diciendo, espera aquí, permanece aquí. Y tener presente que Él puede regresar en cualquier momento. Porque tal vez estamos viviendo los últimos tiempos. Bueno, no tal vez, estamos viviendo los últimos tiempos. El último tiempo ya es. Cuando Jesús vino a este mundo, a partir de allí comenzó la cuenta del último día. El pastor Heriberto Hermosillo dice que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él puso como un cronómetro de estamos a partir del día de hoy en los últimos tiempos.
Entonces, tú y yo así deberíamos de vivir. Cuando Juan nos dice que estamos en los últimos tiempos, es porque él sabía que Jesús lo había determinado a través de la venida de Dios en carne. Cuando lo veamos así, tú y yo, entonces, cada vez que caminemos, cada vez que respiremos, cada vez que abramos los ojos, estaremos con esa perspectiva. Hoy puede ser el último día. Y entonces permaneceré en él. Jesús habló de estos últimos tiempos. Acompáñame a Mateo 24, capítulo 3. Mateo 24, capítulo 3. Versículos del 3 al 5. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y en el fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ver ahorita que los anticristos a los que se refiere Juan está hablando de gente que se estaba dedicando a engañar. Y Jesús dice que los últimos tiempos es cuando se levante gente que empiece a traer engaño. Pablo también se refiere a estos últimos tiempos y a estas, a identificar el por qué estamos viviendo estos últimos tiempos. Miren, vayan a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 dice: en los postreros, también, sí, 2 de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nada nuevo, ¿verdad? Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, ¿qué dice? Natural. ¿Te suena familiar? Que ahora las nuevas ideologías van totalmente en contra de lo natural. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. ¿También te suena familiar? Ahora a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Ahora tú dices: mi esposa, y de pronto te dicen: ¿a poco tú nada más tienes a tu esposa? ¿No? ¿Te suena familiar? ¿No? Aborrecedores de lo bueno. Ahora tú estás mal para ellos. ¿No? ¿Qué más dice? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios. Viendo esto, viendo esta lista y la situación en la que es la situación en la que se encuentra la humanidad, ¿no crees que debemos considerar que ya estamos en el último o en los últimos tiempos? Claro que sí. Y entonces nuestra perspectiva debe ser igual que la de Juan. Estamos en los últimos tiempos. Regresemos al versículo 18. Nos queda claro que estamos en estos tiempos. Así es que cuando vuelvas a ver las redes sociales, no te enojes. No te enojes. Bueno, sí, enójate, pero
No vayas más allá, solo piensa, entran en esta lista. Estamos en los últimos tiempos. El versículo 18 no solo habla del último tiempo, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Habla de la persona del anticristo, pero también menciona y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan primeramente nos está hablando acerca del anticristo y él trata de expresar algo. Anti significa suplantar el lugar de, y es la palabra que Juan utiliza para anticristo. Ahora, yo sé, muchos de nosotros cuando nos mencionan esta palabra, imaginamos a alguien malo, alguien feo, alguien repulsivo, alguien haciendo maldades. Bueno, pues, porque así nos lo han vendido, pero la Biblia nos enseña que cuando venga va a venir como ángel de luz. No es el tema a estudiar el día de hoy. Ya lo estudiaremos cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, pero Juan en sí está hablando que ahora han surgido muchos anticristos. Y estos son personas que están engañando a la iglesia. Son personas que el espíritu del anticristo ya opera en ellos. Y Juan está indicando que estas personas son hijos de desobediencia, porque cuando está diciendo, han surgido muchos anticristos y entre nosotros. Estos anticristos han surgido en oposición a la verdad. Es decir, el espíritu del anticristo es una oposición a la verdad. Y toda aquella persona que desacredita la verdad, lo único que hace es querer justificar sus malas obras. Cristo es la verdad. Y entonces por eso anti-verdad. Entonces, toda aquella persona que desacredita la verdad, lo único que quiere es justificar su pecado. ¿También te suena familiar? Cómo la gente ha creado nuevas ideologías. ¿Y qué es lo que dice? Ya estamos en otros siglos, tu mente debe cambiar, debes de pensar de otra forma, la ideología ya es diferente. Y es totalmente erróneo. O sea, están en la postura en la que Pablo nos enseña en la segunda carta de Timoteo, encontrándose así, en una situación como esta. Ahora bien, Juan nos va a mencionar dos características de estos anticristos. Y la primera es que se van a presentar en los últimos tiempos. Y acabamos de leer que ya estamos en los últimos tiempos. Y la segunda es que estas personas niegan al Padre y niegan al Hijo. Niegan a Jesús como el Cristo. Entonces, si para los tiempos de Juan esto ya era cierto y muy cercano, ¿cuánto más para nosotros hoy en día que estamos en el último tiempo o que estamos en los últimos tiempos? Entonces los anticristos que Juan menciona son personas que niegan a Jesús, niegan que Jesús es el Cristo, que vino en carne y niegan al Padre. Es gente que quiere justificar su pecado y quiere encajarlo con la verdad. Y por eso Dios nos va a hacer la recomendación que debemos permanecer en Él y que debe ser una evidencia en nosotros para no ser engañados
por estas personas, por estos anticristos. Versículo 19 dice: salieron ¿de quién? De nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Es la primera vez que Juan menciona permanecer. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos son personas que estaban en la iglesia. Y hablando de la iglesia en general, hablando de la iglesia universal. Y Juan dice, salieron y ahora andan engañando, enseñando que Jesús no vino en carne y que Jesús no es el Cristo. Nos vamos a saltar al 22 porque es lo que andaban enseñando, aunque ahorita vamos a regresar al 22. Pero dice en el 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega a ¿quién? Al Hijo. Estas personas salieron de la iglesia. Se alejaron totalmente de la iglesia y de lo que habían entendido acerca de Jesucristo. Y Juan hace una aclaración. El hecho de que dejaron el cuerpo de Cristo demuestra que nunca fueron de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque quisieron encajar su pecado con la verdad. Porque quisieron traer sus malas obras. Y eso, la palabra, una vez que es expuesta, nos confronta. Eso fue lo que la palabra nos confrontó a partir del versículo 8 del capítulo 1. Confrontar nuestro pecado y llevarnos a un arrepentimiento y confesarlo y recibir la misericordia y la gracia de Dios. Pero estos hombres decidieron irse porque Juan dice, nunca fueron de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay un pero. O sea, está diciendo de estos hombres y nos está recordando. Iglesia, familia de Santa Mónica, nos está recordando Dios, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, y unción se refiere o tiene referencia al Espíritu Santo. El que nos ungió es Dios. Y cuando Juan dice, estos hombres estaban con nosotros, pero salieron, y dice, pero ustedes tienen la unción. O sea que la permanencia en Dios depende de la unción de Dios. Y Juan ya nos recordó que tenemos esa unción. ¿Por qué tenemos esa unción? Miren, vamos a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Juan capítulo 14, vayan allá, Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os enseñará. Y el versículo 20 dice, al final, y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Entonces, por la unción del Espíritu,
podemos también entender y conocer a esa gente que está trayendo ese engaño. Ahora, no está indicándonos que el día de hoy tú te dediques, ¿no?, como a identificar y empezar a decir anticristo, 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 anticristo. No es eso. Porque ya dijimos que no se va a presentar así. Se presenta con engaño. ¿Has sido engañado? ¿En algún negocio? ¿En alguna situación? ¿Te diste cuenta al principio? Claro que no. Cuando ya estamos todos frustrados ahí sentados diciendo, ¿cómo no me di cuenta? Sí, desde el principio, ¿sí? Y no nos dábamos cuenta. Y dice que así va a venir, engañando. Estos hombres traen ese engaño. Regresemos a Juan, versículo 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede ¿de qué? De la verdad. Otra vez Juan diciéndonos, no hay mentira mezclada con la verdad. O es la verdad o es la mentira. Por eso dice, ninguna mentira procede de la verdad. Y tú y yo conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces la evidencia que tú y yo como cristianos debemos tener es que sabemos que Dios se vistió como hombre y que sabemos que Dios fue encarnado en Cristo, en el Mesías, y que sabemos que por medio de su muerte y su resurrección hemos sido redimidos de la paga del pecado, que era la muerte. Entonces, no hay mentira. Y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Porque la conoces, la conocemos tú y yo. Versículo 22. Pregunta Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que Jesús denomina a Satanás como el padre de mentiras. Y Juan dice, ¿quién es el mentiroso? El pastor David Gusick dice, afirmar que Jesús es el Cristo tiene que ver con algo más que solo decir, Él es el Mesías. Tiene que ver con entender la relación entre Jesús y Dios el Padre. Estos hombres que habían salido de la iglesia estaban engañando a los hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque querían encajar sus malas obras. Y debemos de tener tú y yo mucho cuidado, porque el ser humano siempre va a querer encajar su pecado con la verdad. Y entonces por eso van a tratar de engañar. Y como su pecado es confrontado, dicen, no creo que verdaderamente la Biblia sea real. Y entonces empiezan a soltar muchas preguntas al respecto para justificar. Pero acuérdate que Juan ya nos dijo que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo nos permite entender, identificar cuando esta gente está trayendo ese engaño. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene a quién, al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. No podemos separar esto. O sea, no podemos separar al Padre del Hijo.
Dice, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Y Juan así lo dice también. No vayan allá, pero en el capítulo 13, 20 del Evangelio de Juan, así lo dice. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si estamos cercanos a alguien que nos dice, bueno, sí, mira, Jesús vino, dio enseñanzas, pero yo no creo que sea Dios. Mucho cuidado si estás escuchando esas cosas. Hay un sinfín de ideas y ustedes lo saben. Y luego más ahora con la tecnología hay demasiado y de pronto vemos que hay gente que ahora empieza a ser engañado con estas ideas. Mucho cuidado si estás cercano a esa gente y escuchándola todos los días que te está diciendo, bueno, sí, Jesús, pero no creo como que realmente Él sea el Hijo de Dios. Y ¿a poco si crees que? Mucho cuidado. Porque a estos Juan se está refiriendo. Gente que ha separado a Jesús del Padre o al Padre de Jesús. Y es que también a veces los seres humanos de pronto dicen, yo no creo que sea Jesús Dios, porque yo una vez le pedí algo y eso está mal también, ¿sí? Porque entonces no consideramos la voluntad de Dios. Y en nuestro querer humano, todo desviado, esperábamos algo que no era la voluntad de Dios. Y eso no puede determinar la deidad de Dios. Nuestros caprichos no pueden determinar la deidad de Dios, de Jesús. Versículo 24. Lo que habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el principio. Permanezca en vosotros. Segunda vez que menciona permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Tercera vez. También vosotros, ¿qué dice? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas veces llevamos aquí permanecer? 4. Ahora no está hablando de un requisito. Está hablando de un resultado, está hablando de una evidencia que se va a reflejar. Si la unción está en nosotros, vamos a permanecer. Y vamos a estar seguros que el Padre y el Hijo permanecen en nosotros. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Te acuerdas quién es el principio? Juan también lo menciona en el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos oyeron algo desde el principio. Y Juan les dice, lo que oyeron desde el principio, permanezcan en ustedes. Y hoy Dios nos dice a ti y a mí, lo que escuchamos desde el principio debe permanecer en nosotros. Estos era muy probable que venían y le decían, oigan, ¿qué creen? Traemos algo nuevo, algo que no han escuchado. Esto es nuevo, no lo habían visto, no lo habían escuchado. ¿Te suena familiar? Cuando vienen y así nos quieren engañar diciéndonos, no, mira, es que esto es nuevo, tú no sabes y está bien padre. Y ¿qué nos han enseñado? ¿Te acuerdas? Si es bíblico, no es ¿qué? Nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. Y si Dios nos dice que lo que hemos escuchado desde el principio, no debemos alejarnos de eso. No debemos alejarnos de la verdad.
del principio. No, eso es que no, este es el nuevo mover. Mucho cuidado, porque no es bíblico. No, es que no, los tiempos ya cambiaron y nada. Lo que hemos oído desde el principio. El pastor David Guzik dice: por naturaleza los humanos casi siempre somos atraídos a algo simplemente porque es nuevo, ¿no? Casi siempre pensamos que nuevo significa mejor. Pero tratándose de la verdad, lo nuevo no es lo mejor. Así es que tengamos mucho cuidado. Venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él y entendimos que la salvación es por fe. Eso es lo que escuchamos desde el principio. Que podíamos llegar a Cristo y traer a Él nuestra condición humana pecadora y entonces confesar nuestro pecado y ser perdonados y ser limpiados de toda maldad y comenzar a caminar con Él. Es eso. Eso es lo que escuchamos desde el principio. No hay más. Y Juan nos está haciendo esta invitación a que lo que escuchamos desde el principio permanezcamos en Él. 3 veces en el versículo 24 dice: permanezca en vosotros lo que aprendimos desde el principio. Permanezca en nosotros lo que aprendimos desde el principio. Y entonces permanecerá el Hijo y el Padre con nosotros. Y luego viene algo maravilloso en el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas la promesa, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí Juan nos dice: eso escucharon desde el principio. Permanezcan en eso, en la promesa de la vida eterna. Si tú y yo hemos confiado en el Señor, tenemos esa vida eterna. Tenemos ese regalo que Él nos dio sin merecerlo. El estar con Él y el estar en su reino. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! El pastor Heriberto Hermosillo dice: la vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza cuando Cristo viene a nosotros, a nuestro corazón. O sea, comienza ya. Y bueno, si tú no has considerado a Cristo en tu corazón, puedes comenzar esta promesa de la vida eterna. Pero tenemos que permanecer en Él. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que ¿qué? Sobre los que engañan. Engañar. ¿Qué significa engañar? Seducir, calumniar. Y ya te dije, no para que andes como cachando, como diciendo: anticristo, anticristo. No. Juan dice que es esa gente que no permanece mucho tiempo donde se predica la verdad. Juan sabía que lo que había en estas personas era engaño. Y tenía una gran preocupación. Dios por nosotros, por la iglesia. Y le permite, Juan escribe esto. Yo creo que la preocupación venía de Dios. Por eso dice: os he escrito, para que estuviéramos conscientes primero del mensaje de Dios.
Ya leíamos en Mateo que se iban a levantar falsos cristos, que iban a engañar, que iban a seducir, que iban a calumniar. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Sexta ocasión en la cual Dios nos vuelve a decir permanecer en Él. Cuando está diciendo que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, no se está contradiciendo Dios, porque acuérdate que Dios estableció maestros. Dios se está refiriendo, y Juan se está refiriendo aquí cuando está escribiendo esto, a esos hombres que están enseñando engaño. Y dice que no recibamos ninguna enseñanza de estos hombres anticristos. Aquellos que niegan a Jesús como el Cristo y que Jesús vino en carne. Dice que no vengamos a recibir esas enseñanzas. ¿Te ha pasado que de pronto alguien de tu familia viene y dice, oye, ¿qué crees? Estuve platicando con él y te empieza a contar algo que es contrario a lo que la Biblia dice? Y tú le dices, no, eso no dice en la Biblia. Y tal vez no se han dado cuenta que esos hombres lo único que están haciendo es engañarles. Que hay a nuestro alrededor, qué voces hay a nuestro alrededor que hablan en contra de la verdad. Y que hay días en los cuales tal vez tú no has recibido instrucción de Dios y rápido te atrapa esa idea. Siempre les digo a los adolescentes, la reacción que tus papás van a ver cuando te corrigen algo es lo que tú en la semana estuviste leyendo, refiriéndome a la palabra. Porque si tú leíste, Dios habló algo a tu corazón. Y entonces cuando tus papás vienen y te dicen, a ver, estoy observando esto y esto y esto, Dios ya te lo habló. Y entonces tú le dices a tus papás, ¿qué crees? Dios ya habló, te pido que ores por mí. Entonces les digo, es la reacción que tú vas a tener por el tiempo que estás pasando en la palabra. ¿Qué tanto estamos pasando tú y yo tiempo con la verdad? Que cuando vienen estos engañadores, rápido identificas, como dice Juan, ¿no? Y conoces que estos hombres son engañadores. ¿Cuánto? ¿Cómo estamos? O regresas diciendo, hijo, y si realmente sí estamos viviendo una realidad de Matrix, ¿no? Así como que ya regresaste, ya te sientes avatar y estás viendo, ay, sí, ya, creo que ya hasta me estoy viendo azul. Con ideas extrañas. Estoy dando ejemplos sencillos para que se rieran, no es cierto. Pero hay cosas muy fuertes que van más allá. Y que Pablo los enlistaba y los leíamos al principio, ¿no? De los últimos tiempos. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Y que Juan escribe en el versículo 27 que no necesitamos que nos enseñen estas cosas. No las necesitas. Es que voy a ir a unas pláticas de alguien que nos quiere enseñar si en realidad existió el arca de Noé o no existió el arca de Noé. Pues, ¿qué vas a ir a hacer allá? No hay necesidad de esas. Digo un ejemplo, pero Juan se está refiriendo a
al Hijo, a Jesús, a la verdad, a lo que hay aquí en la Biblia. Dice, no hay necesidad, no tenemos necesidad. Nuestra certeza tiene un ancla y es la palabra de Dios, dice el pastor Heriberto Hermosillo. Esta es nuestra ancla, la única manera de estar anclados a la verdad es permanecer en la palabra de Dios. Por eso yo te decía al principio, ¿cuántas evidencias de aquí Dios ha hablado a tu corazón? Y de cuántas te has sentado y en la semana y has tomado un tiempo y has reflexionado y has dicho, tengo que rogar a Dios porque me ayude en esto, me ayude a considerar su voluntad, me ayude a no amar al mundo. Y luego que tú te sientes con tu familia, que te sientes con tus hijos y tengan un tiempo y les digas, vamos a repasar lo que Dios ha hablado en esta carta. ¿Lo has hecho? Es una bendición tener estos tiempos. Y lo podemos hacer, lo puedes hacer. Tenemos aplicaciones que nos permiten repasar, ¿no? En la semana repasa. Permanezcamos en la palabra. Siempre traigamos la palabra para escucharla. No vengamos así sin nada. Yo esto también constantemente se los digo a los adolescentes. Trae tu Biblia, porque eso nos permite también enseñar esto, que debemos tener siempre al alcance la palabra de Dios. Y no hay mejor ancla que nos permita permanecer en Dios que su palabra. La palabra de Dios es el maestro de la iglesia, dice el pastor Heriberto Hermosillo. Me encantó haber escuchado esto del pastor Heriberto. Juan entonces lo que nos está diciendo, que permanecer en Él es muy diferente, es muy distinto a tan solo venir cada domingo o tan solo de pronto hablar con Dios. La invitación de permanecer es estar ahí con Él, tener comunión con Él todos los días. Y Dios nos lo permite porque Jesús vino a morir para que tú y yo tuviéramos una relación con Él todos los días. Y para que pudiéramos, dice Hebreos, para que pudiéramos acercarnos a Él confiadamente. ¡Qué increíble! Que Dios nos permita recordar esto. Versículo 28 y 29 termina diciendo Juan, y ahora, hijitos, con la séptima vez que nos lo repite, permaneced ¿en qué? En Él. Para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El resultado de que tú y yo permanezcamos en Él va a ser una confianza. Y nos vamos a gozar con Él. Cuando Él venga y le vamos a decir, Señor, sí, tú eras y eres el Hijo de Dios. Y gracias, una vez más, gracias por haber entregado tu vida por mí. Gracias por permitirme hasta que tú regresaras, permanecer en ti. Esa es la evidencia. Juan ejemplifica al principio de estos versículos que quienes no permanecieron fueron hombres que quisieron encajar su pecado con la verdad y por eso salieron. Pero Juan nos dice, pero ustedes tienen la unción y tienen la promesa de la vida eterna. Y no solo eso, pueden permanecer en su palabra. Y yo solo quiero concluir con
4 puntos importantes. El que está en Él permanece hasta el fin, porque la unción permanece en Él. Permanecer en Él es permanecer en la palabra de Dios. Cada vez que subamos a este lugar, a esta parte, y tengamos el micrófono en la mano, te vamos a hacer la misma invitación. Permanece en la palabra. Enséñale a tus hijos a permanecer en la palabra. No los castigues, no les digas, deja el teléfono y ponte a leer la Biblia. No, porque ellos van a pensar que eso es un castigo, que leer la Biblia es un castigo. Leer la palabra es un privilegio. Si no tienen su Biblia, cómprales su Biblia. No les des cuando ya salgan a club o Club Semilla o adolescentes, no digas, rápido, a ver, pásame, y hasta se van con la Biblia con la que te casaron. Y ahí va el niño con la Biblia hablando. No. Fue un chiste. Cómprales. Siéntate con ellos como familia. Repasen el estudio del domingo. Tú repásalo antes y siéntate con ellos. Y solo es decirles lo que Dios habló a tu corazón. Permanecer en Él es permanecer en la palabra. Permanecer en Él es permanecer en la verdad, sin encajar nuestro pecado. Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice que en lugar de quererlo encajar debemos confesarlo. Entonces, permanezcamos en la verdad. Y permanecer en Él es guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, guardar nuestra manera de hablar y actuar como dice la palabra. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nos has ungido con tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias, Jesús, porque tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor. Esto no es en nuestras fuerzas. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Nos gozamos, Señor, por la promesa que nos has dado, Señor, que es la vida eterna. Gracias porque no la merecíamos, Señor, pero tu amor decidió otorgárnosla. En el nombre de Jesús. Amén.